Cordial saludo para todos nuestros amigos y amigas que nos están acompañando en este momento en Punto de Encuentro. Qué bueno que están aquí junto con nosotros a través de este canal Bio Channel, que hacemos las emisiones de esta serie que ya llevamos 24, la serie Moisés, octava para el canal. Las anteriores las habíamos estado emitiendo por otro medio, pero nos encanta que estén aquí junto con nosotros para que podamos comenzar esta temática especial que tenemos para el día de hoy. Así que, sin más ni mayores preámbulos, dándoles a ustedes una cordial y sincera bienvenida, diciéndoles gracias por compartir su tiempo con nosotros en Punto de Encuentro, vamos a seguir en esta narrativa tan particular, la narrativa del Éxodo. Una narrativa que, por supuesto, bien merece el tiempo que nosotros intentamos darle para que podamos desarrollar las temáticas que estamos trabajando en estas últimas semanas. Muy bien, comencemos con una aseveración de quien podemos considerar quizás el padre del concepto de la resiliencia en el mundo, el francés Boris Cyrulnik, en un libro muy interesante que invitaría para que muchos de nosotros quisiéramos leer. Se llama La psicoterapia de Dios, la fe como resiliencia. Y básicamente lo que dice aquí en la página 276 el doctor Boris Cyrulnik es lo siguiente. Esto a propósito que vamos a tratar junto con este material de apoyo bibliográfico, ir construyendo un poco lo que es la psique colectiva, pero también el pensamiento particular de Moisés en el trasegar de esta historia tan interesante que ha sido el Éxodo. Dice el doctor Boris Cyrulnik lo siguiente: los niños abandonados o aislados afectivamente se desarrollan en un nicho sensorial empobrecido, aprenden a evitar todo contacto autocentrarse, ya que no disponen de una alteridad protectora. Esta situación los priva del acceso a los relatos del otro. Sus impulsos son agresivos, sus impulsos agresivos contra ellos mismos u otros, su retraso en el lenguaje, miren lo que está pasando aquí, impulsividad agresiva, retraso en el lenguaje, la imposibilidad de compartir las representaciones colectivas explican sus dificultades de socialización. Esto a propósito que el doctor Boris Cyrulnik en este material o con este material en la psicoterapia de Dios como psiquiatra, neurólogo y sociólogo nos permite a nosotros ver un panorama de qué sucede cuando un niño sufre abandono, cuál es el impacto psicoemocional, afectivo, aquella cicatriz que se genera por causa del evento traumático. Es muy importante entenderlo porque nosotros necesitamos comprender que la construcción de la narrativa del Shemot o el Éxodo pues está desde la plataforma del pensamiento de un hombre que precisamente sufrió abandono. Si tienes alguna duda, si tú quisieras saber de qué estamos hablando, tenemos 8 capítulos previos, 7, perdón, que hemos estado tratando de construir nuevamente esta narrativa de Moisés. Así que te invitamos para que vayas al capítulo anterior y al anterior y ojalá también invites a otras personas para que busquen el enlace, lo descarguen o lo vean a través de YouTube. Y ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando en el contexto del abandono temprano, prenatal, neonatal, párvulo y de primera infancia de Moisés. Así que esto es muy interesante. Me llama la atención sobre todo las últimas líneas que provee esta página del libro Psicoterapia de Dios, la fe como resiliencia del doctor Boris Cyrulnik. Habla de impulsos agresivos a sí mismos, retraso en el lenguaje e imposibilidad de compartir las representaciones colectivas que explican a su vez sus dificultades de socialización. Hay varios de estos elementos, pudiesen ser mm, encontrados o descritos en la personalidad de Moisés. No puedo decir que absolutamente todos, ni se trata de encajar como si fuese un recuadro matemático perfecto, todo en la vida, actitud de Moisés. Pero sí hay algunos elementos que definitivamente son bastante llamativos y bastante interesantes. Así que sigamos en esta noche para que podamos observar qué nos está diciendo aquí el material. Muy bien, observemos. Notemos lo que nos dice Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 24. Éxodo 15, capítulo 22 al 24. Y Moisés hizo que Israel partiera del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? ¿Qué aguas encontraron?
Estamos hablando de un pueblo que acaba de ver algo extraordinario y portentoso, que son los milagros providenciales de Yahvé durante su estadía, sacándolos de la llanura de Goshen, de Egipto, de la opresión de los egipcios. Han atravesado el mar de una manera increíble y llevan entonces poco más de 2 a 3 semanas transitando fuera de Egipto y ya tienen problemas, por supuesto. Esto también es bien interesante porque nos invita a nosotros a tratar de comprender qué es lo que sucede con la psique colectiva del pueblo. El pueblo que está desarrollando una serie de actitudes que los manifiesta, que tienen problemas de socialización, un pueblo que viene de un sistema opresivo, un pueblo que viene esclavizado, y por supuesto liderarlo es uno de los retos más impresionantes y difíciles que tiene que presentar o que tiene que enfrentar Moisés. Llegaron a Mara, cuya traducción hebraica probablemente es amargura, algo que es ácido, que es amargo, pero no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso su nombre es así. Así que el pueblo empezó una práctica bastante particular que vamos a darnos cuenta se vuelve muy recurrente en las conductas psicosociales del pueblo, la murmuración contra Moisés. ¿Qué beberemos? Están haciendo un reclamo. Por supuesto, dice el verso 25, entonces él clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahvé, tu Elohim, tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Y llegaron a Elim, y allí 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Aquí pasa algo bastante interesante en la narrativa que tenemos en el capítulo 15, en los últimos versículos del capítulo 15, porque la inmensa mayoría del capítulo 15 es un poema de un guerrero que vimos hace 8 días. Te invitamos para que veas ese episodio. Y eventualmente lo que sucede es que dice el texto que se pone un árbol sobre las aguas que endulza el contenido de las aguas. Tratar de identificar qué tipo de elemento químico, bioquímico o qué tipo de tratamiento se hizo sería un poco difícil, casi que imposible, porque el texto hebreo no está intentando explicar ningún tipo de intervención bioquímica o ningún tipo de intervención científica sobre las aguas. Debemos entender que esto está constituido por lo que llamaríamos la narrativa supernaturalista, donde se asume que Yahvé puede hacer las cosas por encima de las explicaciones del entorno de la naturaleza, porque Él es sobrenatural. Lo importante es que en el verso 26 nos dice que escucharon diligentemente la voz de Yahvé. Si escuchases, perdón, a manera de sí condicional, la voz de Yahvé y haces lo recto ante sus ojos, pones oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo, Yahvé, soy tu sanador. Quiero que llamemos la atención un momentito en el verso 26. En el verso 26 aparece un primer atisbo. Tengan en cuenta lo siguiente, porque es importante leerlo, porque estamos a 5 capítulos del capítulo 20. Estamos a semanas de que ellos puedan llegar a las faldas del monte Sinaí y puedan recibir por parte de Yahvé los estatutos, ordenanzas y elementos que Yahvé tiene para ellos, para entregarles. Esto es complejo porque debemos entender que en este momento el pueblo hebreo no cuenta con un sistema legislativo propiamente otorgado por Yahvé. Si tiene algo el pueblo hebreo, es a través de la oralidad o la verbalización patriarcal que viene de siglos de tradición y que ellos han recibido y que quizás de manera verbal han estado recibiendo por parte de Aarón y de Moisés como líderes particulares del pueblo, como líderes tribales que los están sacando de Egipto. Sin embargo, no hay un estatuto específico, no hay ningún tipo de documento, transacción o elemento o póliza que pueda decirse que ellos tengan que establezca con especificidad qué es lo que ellos deben hacer. Lo curioso es que en el verso 26, el escritor de esta narrativa, que asumimos es Moisés, dice que si escuchan diligentemente la voz de Yahvé tu Dios y haces lo recto ante tus ojos, o sus ojos, perdón, corrijo, prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Curioso. En el verso 26
es la primera vez en todo el texto narrativo del Éxodo donde Moisés habla de un sistema judicial o más bien legislativo de regulación legal que va a recibir el pueblo. Quiero que lo tengan muy en cuenta, porque este pueblo ha empezado a murmurar, este pueblo ya ha empezado a poner problemas. Ya era problemático sacándolo de Egipto, ahora es más problemático habiéndolo sacado de un sistema que eventualmente les generaba opresión y dolor, pero estaban acostumbrados a la tristeza, a la amargura y el trauma. Sacarlos de allí ya es un lío. Y en el verso 26 del capítulo 15 se nos habla de una advertencia, es un preámbulo, es una especie de figura prelegislativa que está advirtiendo la llegada de algo que no lo tienen tangible en su absoluto en ese momento, lo han escuchado en el bagaje conceptual a lo largo de siglos por la tradición patriarcal. Moisés y Aarón quizás se los está empezando a hablar o recordando, pero no existe un documento, póliza o decreto o específicamente trato o sistema contractual que digan que lo pueden observar, que es visible para ellos. Aquí todavía está en el intangible, todavía está en el elemento recordación, pero les habla de estatutos y mandamientos. Y asume lo siguiente, la obediencia, la sumisión y el respeto a este sistema legislativo y a los acuerdos legislativos que ustedes harán, permitirá que no hayan dolencias, tales como sucedió sobre Egipto, como las puse sobre ellos, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí hay algo muy importante y ya lo vamos a ver más adelante, no quiero aquí adelantarme antes, pero quiero dar aquí una pequeña, espero no un spoiler, pero sí una idea específica. Necesitamos comprender que aquí Yahvé está incursionando a través del libro de Éxodo, utilizando a Moisés, en lo que pudiésemos llamar un elemento previo, prelegislativo, que con anticipación advierte un límite. Está empezando un proceso de sensibilización. Voy a ponerles límites. Acuérdense de la palabra límite junto conmigo porque es muy importante. Luego en el verso 27 de que ellos pasan esta dificultad, de que ellos pasan por las aguas amargas, donde sucede el acto providencial de un árbol que dulcifica las aguas, que ellos pueden utilizarla. Dulcificar implica lo que es realmente es potabilizar el agua, hacerla digerible, no necesariamente que la vuelva azucarada o dulce en el sentido específico de la palabra. Dice el verso 27, llegaron a Elim y habían allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Allí llega un momento que es más bien de esparcimiento y tranquilidad. Termina el capítulo 15 en el orden que tenemos nosotros en nuestras Biblias cristiano-protestantes y católicas. Recordemos que el manuscrito hebreo, como el manuscrito del Nuevo Testamento, hasta el siglo XIII no tuvo ningún tipo de división capitular. Será un obispo anglicano, Robert Langdon, el que le ponga división de capítulos a lo que hoy conocemos como las Biblias protestantes e incluso las católicas. Y sucede lo siguiente, quiero que pongan atención. Dice el verso 1 y 2 del capítulo 16. A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Entonces vuelve otra vez esta conducta social conceptual que es bastante compleja, que necesita intervención, que requiere regulación, que necesita que haya administración de la conducta social por parte del liderazgo de Moisés, pero principalmente guiado por Jehová, por Yahvé. Entonces, de nuevo, murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. La primera era por agua, importante. Y quiero que recuerden que hemos visto en capítulos anteriores que el concepto de agua pareciera que es un transversal del inconsciente natural de Moisés. Moisés es suelto en el agua, lo dejan ir en el agua, es abandonado en el agua, es rescatado del agua, Masha extraído del agua. Su nombre tiene que ver con el agua. Su primer gran elemento interventivo contra Egipto es el agua herida en sangre. Su gran evento posterior a la salida del pueblo de Egipto, cuando ellos salen de las puertas cruzando con el pueblo de Israel y se van directamente hacia el mar, es abrir el mar. Una vez se abre el mar, él torna nuevamente, según nos dice el capítulo 14, y cierra el mar. La primera gran murmuración es sobre agua en Mará.
Es decir, hay unos elementos interesantes que pudiésemos tener en cuenta, como si los mismos tienen que ver con aquellos elementos psicoafectivos y emocionales del dolor o el trauma no completamente sanado, trabajado de Moisés. Siempre lo está acompañando por un símbolo particular en la Biblia, el agua. Eventualmente, ese símbolo del inconsciente particular pareciera que lo acompaña hasta sus últimos días porque será en un evento posterior y lamentable donde en vez de hablarle a la roca la golpea para que salga exactamente lo que acabas de pensar, agua. Interesante, pero dejemos eso allí en el paréntesis, solo a manera de pensar. Qué interesante lo que está pasando aquí. Una nueva murmuración. ¿De qué se trata? Pues observemos. Nos dice el verso 3 y 4 lo siguiente. Y les decían los hijos de Israel, quiero que noten la murmuración que están haciendo acá. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad hasta la hartura. Nos habéis sacado a este sitio, a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Están empezando a hacer reclamos por la comida. Y Yahvé dijo a Moisés, he aquí, yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Quiero que noten lo que vuelve a pasar. Verso 4. ¿Recuerdan ustedes el verso 26 del capítulo 15? Cuando Yahvé habla de estatutos y mandamientos, un concepto prelegislativo que está empezando a ser incursionado en el inconsciente del pueblo. Ahora nuevamente ante la murmuración, ¿cómo interviene Yahvé? Él atiende la necesidad, les va a dar un pan, un alimento particular, excepcional, increíble desde el cielo. Sin embargo, él no atiende la situación sin volver a hablar de cuál va a ser su intervención. Voy a darles, les voy a compartir, voy a suplir, volveré a ser el proveedor. No obstante, lo haré con una condición: el legítimo derecho que tengo a probar si andan en mi ley o no. El punto entre 15:26 y 16:4, que hablan de estatutos, decretos, ordenanzas y leyes, es que hasta este punto el pueblo de Israel no tiene un sistema decretativo específico, ellos no tienen una ordenanza, una ley, ellos no tienen tablas en piedra en las cuales se establezca con puntualidad de qué se trata lo que tienen que cumplir. Tienen la tradición de la oralidad. Y alguien dirá, ¿eso ha de ser suficiente? Sí y no. Recuerden que es un pueblo que viene con dificultades del aprendizaje. Recuerden que es un pueblo que viene de ser lastimado psicosocialmente. Recuerden que es un pueblo que ha crecido en el oprobio y en la esclavitud, que vienen de ser disminuidos psicoemocionalmente. No pretendas que ellos estén en el estándar que tú y yo, 3.500 a 4.000 años después, tenemos. No los podemos juzgar desde nuestra perspectiva ética ni de la fe. Ellos tienen definitivamente dificultades del aprendizaje y sobre todo dificultades psicoemocionales para poder digerir los saberes que se les otorgan. Yahvé entonces hace un proceso prelegislativo, comienza a hablar 15:26 de estatutos, de decretos y de normas, y en el 4:16:4 les dice, listo, ¿van a hablar mal y murmurar sobre Moisés y sobre mí? ¿Están extrañando las ollas de carne de Egipto? Listo, les voy a dar algo especial, del cielo caerá pan, un pan especial, y lo haré. No obstante, lo haré para determinar con condiciones específicas de otorgamiento si caminan en mi ley o no. Es un proceso de sensibilización. Esto es lo bello. El pueblo de Israel nunca llegó a Egipto, perdón, corrijo, el pueblo de Israel nunca llegó a Sinaí sin que Dios previamente hiciese un sistema de sensibilización pedagógica y significativa, para que cuando recibieran la ley no fuese un impacto inmediato, sino que ellos pudiesen recibirla en tanto en el camino se les advertía de manera inconsciente e indirecta que algo que generaría límites se les sería entregado. Importante, no recibe el pueblo de Israel, no lo hizo, los 10 mandamientos sin que previamente Yahvé sensibilizara con un proceso prelegislativo para que ellos entendieran que era necesario que les estableciera límites. Importantísimo entender eso.
porque nosotros muchas veces queremos que las personas se acerquen o se adecúen a nuestras normatividades eclesiásticas o confesionales de un lapo, como dirían algunos, específicamente ya, sin ningún tipo de sensibilización. Y podemos ver que en Éxodo 15 y 16, ni siquiera Yahvé, que tiene el derecho a exigirlo, lo hace. ¿Por qué lo hago yo? Importante que tengamos en cuenta ello. Noten la última parte del 4. Les voy a dar el pan, bajará de los cielos, el pueblo saldrá y lo recogerá, será diaria cada porción, pero yo me reservo el derecho de probarlos si andan en mi ley o no. ¿Lo notamos? Muy bien, sigamos porque esto se pone aún mejor. Pero en el sexto día quiero que noten cuál es la normatividad reguladora. ¿Cómo Yahvé los va a sensibilizar para que ellos puedan tener en su psique inconsciente la idea previamente manejada de que van a recibir normatizaciones, estatutos, decretos, leyes, elementos limítrofes de la conducta social, moral y ética de su comunidad? Bueno, les tengo un detalle. En el sexto día acontecerá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. El sexto no me van a recoger solo la porción típica del día. Ustedes tendrán que recoger una porción doble. O sea que la recolecta de esa porción doble hace parte del sistema de sensibilización legislativo de Yahvé. El sistema prelegislativo de Yahvé implica la recolección doble del maná, de la comida que bajaría del cielo. En la tarde conoceréis que Yahvé os sacó de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Yahvé, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahvé, pues nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? ¿Están siguiendo lo que está pasando acá? Interesante, muy interesante. Ahora quiero que noten lo que sigue diciendo el texto. O más bien, antes de mirar lo que nos dice el texto, volvamos a citar estos amigos que solemos utilizar aquí, que son los comentaristas hebraístas Kyle y Delitzsch Franz, en su comentario sobre Éxodo. Dice lo siguiente. Quiero que notes lo que dice ahí el texto. Él haría llover pan del cielo, haciendo comentario de Éxodo capítulo 16, verso 5 que acabamos de leer. Él haría llover pan del cielo, que los israelitas, deberían recoger día tras día para su necesidad diaria, para probar al pueblo si caminarían en su ley o no. La ración era diaria, en tanto diaria es la necesidad humana y diario es la necesidad de constituir vínculo. Pero en el sexto día, la ración diaria se duplica. Es deber que tengas canastas dobles para que puedas recoger más ración, porque para el séptimo día va a suceder, o más bien algo no va a suceder, no habrá el maná. Y sucederá que el sexto día de la semana, entendamos en el orden numérico, sexto, es decir, viernes para nosotros, prepararán lo que hayan traído y será el doble de lo que recojan diariamente. ¿Por qué? Porque viene el día número 7. Interesante. ¿Y cuál es ese día número 7? El Shabbat, séptimo día de la semana. Es decir, Mario, que lo que Dios está haciendo para prepararlos en la recepción de su ley es que Él los está llevando paulatinamente un sistema de alimentación, provisión, recolección, organización diaria y sexto día, duplicación de la colección y luego preparación para el día 7. Totalmente sí. Dios está estimulándolos porque viene algo grande. Les va a entregar el elemento que los va a legitimar como nación, la ley. No existe pueblo sin legitimidad legislativa. No existe Israel sin el establecimiento de una constitución político-legislativa que se llamará los mandamientos, los misbah de Yahvé, sus mandamientos que legitimará al pueblo como nación real. Importante que tengamos en cuenta ese punto. ¿Y cómo empieza Yahvé a legislar o prelegislar o sensibilizar o llevarlos a que entiendan esa realidad de que viene un sistema legislativo que por fin les enseñará los límites que requieren y necesitan para su tranquilidad? Lo hace a través de la pedagogía de la alimentación, de la recolección, de la sumisión, de la obediencia, pero sobre todo
del manejo administrativo del tiempo. El día sexto manejarán la ración doble, porque el día séptimo necesito que lo trabajen, lo vivan, lo experiencien conmigo. La aproximación psicoemocional de Dios a través de un día literal de 24 horas. Qué importante ese punto. Le importa a Yahvé, el Elohim bíblico, pasar un día literal de 24 horas con sus criaturas y ha determinado que ese día sea el séptimo día de la semana, tal cual estableció en su sistema prelegislativo de sensibilización con el pueblo. Extraordinariamente la respuesta es sí, le gusta. De hecho, utilizó el Shabbat bíblico, no hebreo, bíblico, para enseñarles cómo acercarse a él y cómo acercarse a algo más grande, su voluntad general, los 10 mandamientos. ¿Cómo lo empezó a abrir? Shabbat. Interesante, para que lo tengas en cuenta. A propósito que más de uno, nos gusta o no nos gusta el tema del Shabbat, pues déjame decirte que el Shabbat es la punta de lanza pedagógica, educativa, lúdica, formativa y sensibilizadora del capítulo 16 del libro de Shemot, del Éxodo. Gústenos o no. Algo tiene ese bendito día que deberíamos tener en cuenta y no pasarlo por alto. Sigamos porque esto que traemos hoy, por supuesto, tiene mucho más material para cada uno de nosotros. Dijo Moisés, cuando Yahvé os dé la parte del perdón, repito, cuando Yahvé os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, será porque Yahvé habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahvé. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos ante la presencia de Yahvé, pues él ha escuchado vuestras murmuraciones. Este Yahvé es de la intimidad. Él pudiese responder con molestia, agresión y con revancha ante las murmuraciones irrespetuosas e ignorantes de un pueblo malagradecido, o más bien de un pueblo que actúa desde el trauma y el dolor y su ignorancia. No obstante, Yahvé no es recíproco en la misma manera que es tratado. Es que eso lo hace Yahvé. Él no es Ishtar, él no es Elul, él no es ninguna divinidad del panteón de los 70 dioses cananeos. Él es diferente. Él no paga con la misma moneda. Él escucha murmuraciones agresoras hacia su dignidad, hacia el liderazgo de sus personajes importantes con los cuales él trabaja, pero responde con gracia y misericordia, con pedagogía, con enseñanza y sensibilización. Él no anda dando bofetadas ni puñetazos, no tumba dientes a golpes. Él anda mostrando en realidad que quiere transformar las conductas humanas y que él tiene un compromiso profundo, transformacional, con todos los heridos que vienen atravesando el Mar Rojo y hasta ingratamente atravesándolo, a sus hijos de la llanura de Goshen, del gueto del dolor. Este Dios está completamente imbuido en que quiere, ama aproximarse a las criaturas, le duelen, le dolemos y no nos trata como merecemos, nos trata como su misericordia ama, protege y da bondad a sus criaturas. Es absolutamente diferente este Yahvé. No tiene nada que ver con las descripciones antropomórficas o antropopáticas o emocionalistas del mundo antiguo de dioses disparatados inventados en las culturas antiguas. Este Yahvé es diferente. Muy bien, sigamos. Miremos qué más nos dice a nosotros aquí en los versos 10 y 12. Y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Yahvé estaba en la nube, aquella nube que ya sabemos que los viene acompañando desde Egipto, que los protegió en la retaguardia, en la huida de Faraón y de su ejército, y que los protegió en tanto ellos avanzaban de manera extraordinaria en seco, en medio de las paredes del agua, en el mar, en el océano. Y habló Yahvé a Moisés y dijo, verso 12, he escuchado las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al atardecer comeréis carne. Eventualmente es lo que quieren. Yo los escuché. Y por la mañana os hartaréis de pan. Entonces sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Estoy escuchando el menú que ustedes desean, las exigencias alimentarias que traen, las molestias que tienen ustedes, pues las estoy escuchando. Tráigalas. Tengo toda la disposición de escucharlas. Pueden tener la absoluta certeza que no respondo con la misma bofetada que ustedes me tratan a mí.
pero por supuesto necesito responder generando elementos limítrofes, sensibilizando en las normatividades, reconstruyendo sus conciencias y enseñándoles que no todo lo que quieren se los puedo dar y que no es mejor papá el satisfactor de todas las demandas de sus hijos, sino el que les enseña dónde está el verge, dónde está la frontera, dónde está el camino final que no debes traspasar. Pero está bien, podemos hacer una pequeña negociación hasta acá. Ahí hasta allí va Yahvé, siendo concesional, no alcahuete. No confundamos la alcahuetería con un sistema concesional o condescendiente, que entiende que no puedes tratar a las malas y a los golpes y a los empellones agresores a las personas porque no actúen como es tu ideal en el momento. Pero sí necesitas empezar a ponerlos en cintura y serán los límites psicoafectivos y emocionales con los que Yahvé pueda trabajar con ellos. Es decir, llevarlos al Sinaí a que reciban la ley de Dios no es solamente una caminata de cánticos, de bellezas, de amaneceres, de glorificaciones, de santuario, de olor a holocaustos. Es que aquí el cabildeo, la aproximación diaria, las discusiones, las molestias, los roces, las murmuraciones, las ingratitudes, los irrespetos, la violentación de las personas, hace parte del día a día. Si eso se te parece de alguna manera a tu comunidad o iglesia, no es ninguna coincidencia. Siempre ha funcionado así. Es que la bendita psique humana funciona así. Nuestra mente tiene ese problema. ¿Y por qué, Mario? Se llama pecado. ¿Qué le vamos a hacer? Y para ello también quiero invitar aquí a una interesante teórica, la doctora Nidra Glover Tawwab. Ella escribe este libro tan interesante que se llama Cuestión de Límites. Aprende a marcar, comunicar y mantener esas líneas que nadie debería cruzar. A propósito que para que lleguen al Sinaí a poder recibir el sistema constitucional que los legitimará como pueblo, pues necesitan aprender a establecer límites. Tú quizás y yo en este momento necesitamos establecer límites. Tú que estás creando a tus hijos pequeños, a tus hijos menores, muy probablemente necesitas junto conmigo establecer límites. Pues bien, dice aquí, los problemas mentales como la ansiedad están causados por nuestra respuesta neurológica al estrés. Cuando estamos estresados a nuestro cerebro le cuesta apagarse. Nuestro sueño se ve afectado y vienen los miedos. Nuestras historias familiares y nuestras personalidades determinan cómo implementamos y aceptamos los límites. Si tu familia funciona con límites tácitos o con frecuencia los ignora, seguramente crecerás sin las habilidades comunicativas indispensables para ser asertivo acerca de tus necesidades. Pero volvámoslo a leer, porque es muy importante. Pongan atención, de la doctora Nidra Glover. Ella dice, los problemas mentales como la ansiedad están causados por nuestra respuesta neurológica al estrés. Nuestra respuesta neurológica al estrés. Cuando estamos estresados, a nuestro cerebro le cuesta apagarse. El estrés no permite que nuestro cerebro esté tranquilo, genera algo que se llama pensamientos intrusivos y entonces empezamos a tener algo que se llama recurrencia psicoemocional. Vamos y volvemos masticando el mismo problema. Eso genera el estrés y por ende genera agotamiento y cansancio. El agotamiento y el cansancio psicoafectivo emocional genera alteración del ciclo circadiano, es decir, nuestro sueño natural se ve afectado. Vienen los miedos. Si nos damos cuenta, estamos ante un pueblo que está estresado. Aclaro, la doctora Tawwab no está hablando de ninguna clase o ningún momento acerca del pueblo de Israel. Ella es una comentadora psicológica, divulgadora sobre psicología, pero estamos tomando los principios que ella enseña para poder aplicarlos a las dificultades psicológicas colectivas de un pueblo que viene del oprobio y del dolor. Los problemas mentales, como la ansiedad, están causados por nuestras respuestas neurológicas al estrés. ¿Traen estrés? Por favor, ¿qué cantidad de estrés? Hay problemas mentales, emocionales, afectivos en el pueblo, indiscutiblemente. Cuando estamos estresados, a nuestro cerebro le cuesta apagarse. No puede tener un estado REM de tranquilidad. Nuestro sueño se ve afectado. Vienen los miedos. Otro punto que dice la doctora Glover es nuestras historias familiares y nuestras personalidades. Nuestras historias familiares y nuestras personalidades
determinan cómo implementamos y aceptamos los límites. El entorno, la educación, la contemplación de nuestros padres, la estimulación temprana de las personas que hacen parte de nuestro entorno familiar será determinante para el respeto, para el establecimiento de la percepción limítrofe, del límite de la personalidad y el respeto a las normas y a los estatutos sociales. El tener fisuras en ello me genera grandes problemas. Si tu familia o la mía funciona con límites tácitos o con frecuencia los ignora, seguramente crecerás sin las habilidades comunicativas indispensables para ser asertivo acerca de tus necesidades. Los límites, las leyes, las normas, los estatutos, aquellos elementos que me permiten saber hasta dónde llegan mis derechos, dónde tengo que respetar los deberes de los demás, definitivamente es un elemento que genera inteligencia emocional, afectiva y espiritual. Nos enseña a ser asertivos a la hora de manifestar lo que considero que necesito. No lo exijo, no lo tomo, no lo agredo, no trato de tomarlo a la fuerza. Lo persuado, lo asumo, lo internalizo. Hace parte de mí por aceptación y por sometimiento, mas no por agresión. Y esto es lo que podemos tratar de encontrar que Dios quiere cuando empieza a hacer un proceso de presensibilización legislativa con el pueblo. Está esperándolos el Sinaí, una montaña humeante con un Dios que se manifiesta extraordinario y portentoso en la cima. Les va a entregar los 10 mandamientos de la ley de Yahvé escritos por su propio dedo, extraordinario como ninguno. Pero el pueblo no tiene las herramientas cognitivas, emocionales ni sensoriales para entender de qué rayos les están hablando. Entonces Yahvé, como el maestro de maestros, el pedagogo de pedagogos, el lúdico de los lúdicos, se inventa un sistema previo de sensibilización legislativa donde el eje para enseñarles a ellos cómo respetar normas de a poquitos, cual niños chiquitos, es decirles, vengan a mí al jardín de infantes a pasar tiempos con papá. ¿Y qué día venimos? El Shabbat. ¿Ven la importancia del Shabbat? Bellísimo. Es un Dios que invita a compartir con Él en espacio-tiempo real, no intangible. Por eso el Shabbat necesita que tenga realmente 24 horas y sea un día literal, no del acaso y la ocurrencia humana, sino del establecimiento y la exigencia divina. Eso hace diferente al Shabbat. El Shabbat nos ayuda a entender que tenemos necesidades que solamente nos son informadas cuando establecemos tiempo de calidad y sobre todo sometimiento a las exigencias de Yahvé, no a las ocurrencias del hombre. Importantísimo entender eso. Pero sigamos, porque aquí todavía tenemos más material para ustedes el día de hoy. Me ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento. Yahvé cumplió. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Evaporada la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una cosa delgada a modo de escamas, delgada como la escarcha de la tierra. En las tardes las codornices, en las mañanas, cual rocío del agua, algo extraño cual escarcha que descansaba sobre las plantas y sobre los elementos que caía sobre el amanecer o muy entrada la mañana, o muy temprana la mañana, perdón. ¿Y qué era eso? Pues bien, miremos qué es. Dice, cuando los hijos de Israel vieron esta anomalía que antes no la habían percibido ni la habían observado, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Esa es la palabra hebrea, maná, maná. ¿Qué es esto? Se decían unos a otros a manera de cántico ininterrumpido a lo largo de todos los diferentes campamentos de las familias tribales hebraicas que habían salido de Egipto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Era el maná. El asombro de los hebreos le dará nombre al pan más extraordinario que jamás hayan recibido, uno que descendió del cielo. No sabían qué era eso, como nunca sabremos qué es lo que realmente recibimos cuando ese maná se materializó en la persona del Hijo de Dios, según la versión del Nuevo Testamento, porque es que aunque nosotros lo aceptemos a Él como el pan que descendió del cielo, la misma pregunta transversal será ininterrumpida a través de los siglos. Nunca entenderemos qué es esto, cómo es posible que hayas venido a dejarte matar por amor cuando yo jamás lo merezco. Ese qué es esto es la mejor manera de preguntar
ante lo insólito, lo inexplicable, lo providencial, pero sobre todo lo hermoso del carácter de Yahvé. Lo que Dios provee, no hay forma de explicarlo, menos cuando proviene de su corazón y de su misericordia. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé os da para comer. Será en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, que Jesús, Yahshua, reclame ser el pan que descendió del cielo. En otras palabras, yo soy el que es esto. Nunca podrán explicar mi presencia en la tierra. Yo no existo en la tierra para que me expliquen. Yo vine para que me acepten. Qué hermoso. Esto no es un asunto de explicaciones científicas ni metodológicas. Esto es un asunto de la aceptación y la sumisión al gobierno, al carácter, pero sobre todo el amor de Dios. Esta es la palabra que ya había ordenado. Pongan atención, verso 16. Recoged de él cada uno lo que ha de comer, según lo que quiera digerir. Mida su deseo, mida su deseo de saciedad, conforme al número de vuestras personas en casa. Tomaréis cada uno para los de su tienda, los de su casita, un homer por cabeza. Muy bien. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y recogieron unos más y otros recogieron menos, pues dependiendo cada uno. Lo medían por homer. Y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Interesante. Es un pan que es satisfactorio en todos los sentidos. No te falta, pero tampoco te sobra. Es el sentido de la plenitud. Este pan es pleno. Sacia exactamente lo que el hombre necesita. No está medido por el ojo del hambre humano. Está determinado por el sistema de gracia y divinidad de la bondad de Dios. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y Moisés les dijo, ninguno deje de él para la mañana. ¿Qué pasaba? Pero no obedecieron a Moisés. Volvemos al mismo problema. Que sean desobedientes. Bueno, de alguna manera era natural o necesario entenderlo, o más que necesario entenderlo, es necesario entender que la obediencia, por supuesto, no es una de sus características particulares. Dice allí, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana. ¿Y qué sucedió? Obviamente se generaron gusanos, hedía, es decir, tenía olor de putrefacción, y Moisés se enfureció contra ellos. Moisés tiene una respuesta emocional aquí. Por supuesto, están dejando de recibir comandos. Hay algo muy importante que necesitamos entender. Liderar en un contexto espiritual una comunidad no tiene que ver con una obediencia absoluta, tiene que ver con paciencia, determinación, sensibilización, misericordia, repetición de la norma, internalización de la misma. Es un proceso paulatino y sobre ello necesitamos comprender. Pero el hecho de que sea un proceso no implica que quienes lideren, nos lideren o lideremos no tengamos respuestas emocionales, porque hay disgusto. Las respuestas emocionales de disgusto, placer, molestia, interacción son parte natural de cómo socializamos en colectividad. Tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros, hace parte sencilla de cómo coexistir unos junto con otros en convivencia. Así entonces lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer, dice el texto, y cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedía algo particular, verso 22. Sucedió que en el día sexto recogieron pan doble. ¿Se acuerdan? Desde el verso 5 se les advierte que el sexto día tenían que recogerlo doble. Recuerden ustedes que estamos en el análisis de Éxodo 15, 26, cuando se nos habla de estatutos, de ordenanzas y de decretos, cuando ellos no tenían ningún sistema específico decretado ni ninguna tablas escritas, salvo la tradición verbal u oral de los patriarcas, no habían recibido ley. Y en el 16:5 dice que les va a entregar un pan particular, un alimento celestial que proviene del cielo, desde arriba, pero obviamente dice, voy a medir, voy a probar si estáis en mi ley, pero ellos no tienen ninguna ley establecida de la cual puedan citar ni documento, ni papiro, ni pergamino, ni tabla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eventualmente sí existe una influencia previa, patriarcal, del lenguaje o más bien de la tradición verbal. Pero más importante que ello, es un sistema prelegislativo en el cual Yahvé, vuelvo y repito, está sensibilizando para cuando reciban realmente lo que es más importante, la ley que los legitimará como realmente pueblo de Dios. Sucede que al sexto día recogieron pan doble o maná, el que es esto doble, 2 homeres para cada uno y todos los principales
quizás litro, algo más de ello, de la congregación acudieron a Moisés y se lo declararon. Mira que hay algunos que están recogiendo en el sexto día doble. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Nos dice entonces el texto que sucede esto en ese momento. Ellos le declaran esto al Señor Moisés. ¿Qué es lo que pasa con este pan? ¿Qué es lo que lo hace particular? ¿Qué hace que este pan sea diferente? Bueno, mis apreciados amigos, aquí necesitamos entender algo. Este pan que se encuentra aquí, que es otorgado 6 días en la semana, pero no cae uno, tiene que ver con un Yahvé que le está diciendo al pueblo, tengo para ustedes un sistema de sensibilización para que entiendan mi voluntad. No los atornillo contra una silla, ni los agredo para que me obedezcan a las malas. Mi metodología no es la agresión, es persuasiva. Mi método no es el golpe, es el diálogo. Como yo intervengo, no es el látigo, es la educación. Yo quiero que ustedes comprendan que en verdad ustedes me interesan. Los he escuchado murmurar, he visto sus exigencias, he escuchado sus demandas, pero sobre todo les he leído su corazón. Y como quiera, me interesan. Ustedes son importantes para mí. Me duelen, me resultan profundamente sensibles a mi vida. Los he sacado de manera portentosa desde Egipto con 10 plagas providenciales. Les abrí el mar y se los volví a cerrar. Y con todo ello puedo comprender que no es fácil para ustedes procesar mi existencia a través del milagro. Entonces no será tanto el milagro el que quiero utilizar. Quiero utilizar un sistema sencillo sensibilizador prelegislativo que eventualmente estará en la ley, que ya existe en la tradición patriarcal, que es el Shabbat. Desde la tradición verbal de los patriarcas recordarán que hace parte de mis leyes desde el huerto de Edén. Pero quiero recordarles que lo que yo quiero, por encima de cumplimiento de normas sin ningún sentido, es que se vinculen conmigo de manera real, pero que se vinculen en la obediencia, en la literalidad, de un día real de 24 horas, donde quiero manifestarles que yo les amo. Pero sobre todo que ustedes aprendan a sensibilizarse, a recibir algo mucho más grande que sencillamente sus propios acasos, deseos y disparates. Quiero que aprendan a entender que no solamente es lo que ustedes quieren, sino lo que yo les voy a dar, que es superior a sus mismas exigencias. Búsquenme, obedézcanme, hagan caso a mis estatutos, los amo profundamente. Las normas, los límites, los elementos limítrofes no existen, mis apreciados amigos, ni en las escrituras, ni en el mundo del sentido común para lastimarnos. Existen para protegernos incluso de enfermedades psicológicas, psíquicas o psiquiátricas. Chávez sabe perfectamente que nuestra mente está diseñada para que requiera estatutos límites con los cuales coexistir. Es tan misericordioso que toma un pueblo absolutamente dañado y dolido, lo saca de Egipto, no lo obliga a cumplir la ley a las malas, pero lo sensibiliza por amor y les dice, quiero que sean felices aprendiendo a vivir en mi misericordia y en mi voluntad. Apreciado amigo, apreciada amiga, no sé cuál sea tu percepción acerca de lo que estamos diciendo hoy. Solo quiero decirte algo. Indistintamente cuál sea tu dificultad, tu problema, tu tristeza, tu dolor, tu logro o tu pensamiento hoy, existe un Dios en el cielo que es manifestado desde el libro de Éxodo y toda la Biblia, al que le interesa construir una relación legítima de límites, de elementos limítrofes y de obediencia junto conmigo, junto contigo y junto conmigo. Y que no lo hace para fastidiarme y lastimarme, lo hace por amor, porque sabe perfectamente cómo funciona mi psique, mis engramas neuronales, los tuyos, tus decisiones, tu familia, lo que amas, lo que jamás quisieras perder y sobre todo aquello que valga la pena, que te haría feliz, pero sobre todo que te permitirá a ti y a mí conocerlo a él personalmente. ¿Quieres conocer su voluntad? ¿Te interesa saberla? Aunque sea difícil o me moleste, vale la pena. Te invito a que oremos para aceptarla. Señor y Dios, gracias porque nos das este día tan hermoso. Gracias por tu misericordia y voluntad. Gracias por tu amor y porque nos das tanto a pesar que no lo merecemos. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a entender que tu voluntad no es para lastimarnos, sino que es un protector psicoemocional, limítrofe bondadoso, para que nuestra vida no sea una miseria, sino que sea honrosa, digna y en tu forma, en tu manera, llena de felicidad.
En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, por favor, deben estar compartiendo este link, viendo este programa junto con otras personas. Invítales para que hagan parte de esta experiencia Punto de Encuentro aquí a través de BioChannel. Y nos vemos dentro de 8 días, porque ya casi llegamos al Sinaí. Estamos cerquita. Feliz noche.